Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué tal todos? Em, en estos minutitos les voy a hablar sobre algo que el año pasado quedó medio flotando, que era la verificación de códigos con el método de las Manufacturer Solutions. Otra vez, yo soy un outsider. El año pasado me decía que yo era el Milei de la neutrónica, ahora no sé si eso es bueno, así que no lo voy a decir. Pero les voy a contar rápidamente em, esta idea que es una de las secciones de mi tesis de doctorado que yo ya hice el share. Si a alguien le interesa puede ver las cuentitas y podemos ver más los detalles y el código y los scripts. Entonces, como siempre, esta presentación está disponible en GitHub, está el markdown de los fuentes. Este 0828023 en verdad es el hash del commit, así que es cuestión de ir acá y el commit van a ver exactamente qué es este. Entonces lo que yo estoy mostrando es este commit. Si ustedes después ven algo que cambia o esta presentación aparece en el wild, pueden saber de dónde viene. Las dependencias yo las mandé al grupo de WhatsApp, son dependencias soft, no es que no van a poder instalar este paquete sin verlas, pero bueno, son recomendadas. Algunas sobre Finox, algunos espero que lo conozcan, otros os invito a ver esos videos, incluso la presentación del año pasado en Garcar. Y una presentación que hice hace poquito en la compañía donde trabajo, que es ANSYS, sobre este tema de método Manufacture Solution para el problema térmico. Ahora vamos a hablar sobre el problema neutrónico. Pero, bueno, como me gusta esta del first why, vamos a empezar con why en lugar de con what. Entonces, le voy a hablar sobre verificación de códigos de cálculo. Sí, verificación y validación son dos términos que vienen siempre de la mano. Hay mucho escrito y hay un juego de palabras que es bastante divertido. Donde verification es are we solving right equations y validation es are we solving the right equations. Así que ahora voy a hablar sobre verificación. Verificación es más matemática, validación es más física y lo mío es matemática de programación. Así que voy a hablar de verificación. Bueno, ¿cómo hacemos verificación de un código? Bueno, lo primero sería leer un montón de papers, pero so long didn't read it. Hay que comparar los resultados numéricos con las soluciones analíticas de las ecuaciones que queremos resolver. Fantástico, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el error tiene que ir a cero mientras refinamos la densidad a infinito. Ajá. Bueno, está muy relacionado con la idea de consistencia de un método numérico, la convergencia y la estabilidad. Está el teorema de Lax, algo escribo en mi tesis si la quieren ver, después voy a mostrar dónde la pueden ver. Y hay una frase en un reporte de Sandia que dice que recomendamos que se demuestre que las ecuaciones que son resueltas vayan a cero, pero con el orden teórico del método de discretización usado. ¿Qué? Bueno, esto quiere decir que si hacemos un gráfico log-log del error contra el tamaño de la malla, bueno, y dibujamos una recta, en este caso que va a ser una curva para h cuadrado y h cubo, o sea, esta recta es h cuadrado y esta recta es h cubo, cuando es 1 vale 1, cuando es 10 a la menos 6, h cuadrado es 10 a la menos 12 y h cubo 10 a la menos 18. Entonces, si nosotros usamos elementos finitos, elementos de primer orden, bueno, nuestro error tiene que ir por la curva de h cuadrado, porque son de primer orden y en teoría la solución de primer orden, digamos el campo primario de elementos finitos, debería ir a cero como h cuadrado y si usamos elementos de segundo orden, bueno, debería ir a cero con h cubo. Eso es lo que quiere decir Sandia. Ok, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una receta. Entonces tenemos una ecuación diferencial que queremos resolver, digamos phi. Calculamos el error L2, digamos la integral del cuadrado de la diferencia en el volumen. Repetimos los pasos 1 y 2, cada vez con tamaños de malla más chiquito. Nos guardamos los pares h y error, dibujamos en un log-log y calculamos hacemos una regresión lineal y calculamos el slope. Ok, ya está. Y más o menos, ¿no? Porque ese h va a depender del problema que resolvemos. Va a haber un error de round off. Está bien calculado el error. Probamos todos los tests, todas las cosas que tiene nuestro solver. Hay una combinación que explota, el combinatorial explosion, porque hay que probar todas las condiciones de contorno, todos los tipos de elementos, todas las features que tenga, cosas lineales, no lineales. Y esto rápidamente explota. Pero hay algo peor que eso, y es un deal breaker, porque el eje está en calcular el error E2.
donde es la diferencia entre el flujo numérico y la solución exacta. Y este es un chicken and egg problem, porque si tuviésemos la solución exacta no necesitamos un solver numérico y necesitamos la solución exacta para verificar que nuestro solver numérico funciona bien. Así que estamos como en un problema hasta que entra el método de los Manufactured Solutions al rescate. Consideremos la ecuación multigrupo de difusión. ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver o cuál es nuestro trabajo? Bueno, dadas las fuentes del miembro derecho, calcular los flujos que satisfacen esta ecuación diferencial junto con sus condiciones de contorno. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Y bueno, tenemos un término de gradiente, un término de divergencia. Hay que, de alguna forma, integrar la fuente espacialmente 2 veces. Pero esto es medio difícil. Suerte que sea difícil, así personas como yo tenemos trabajo. Entonces, el método de las soluciones fabricadas dice, vamos al revés. Yo te doy el flujo, calcula qué fuente necesitas para que la solución numérica sea esa. Y esto es bastante fácil porque hay que, dada un flujo fabricado, manufacturado, hay que aplicarle el gradiente, multiplicarlo por el coeficiente de difusión, sacar la divergencia y sumarle algunas cosas. Muy bien, vamos a dar un ejemplo. Multigrupo, difusión tridimensional de un solo grupo. Vamos a empezar más o menos fácil. Proponemos una solución del flujo, que es ese logaritmo con raíz cuadrada y lo que sea. Proponemos propiedades materiales, en este caso vamos a dejarlas fáciles y después ya las vamos a complicar, así que bueno, coeficiente de difusión y sigma de absorción. ¿Qué hacemos? Calculamos la fuente necesaria para que el flujo sea ese que pusimos arriba. Es esa, ya como todos ustedes se habrán dado cuenta. Ok, ¿qué hice ahí? Bueno, vamos más despacito. ¿Qué necesitamos para verificar con el MMS? Bueno, un solver que soporte expresiones algebraicas, porque vamos a meter expresiones algebraicas. Necesitamos o saber mucho análisis con la mano o mucho mejor usar un paquete de manipulación simbólica, por ejemplo máxima, y tenemos punto extra si la sintaxis de las expresiones en ASCII de máxima son iguales a las del solver que vamos a usar. Y otra cosa que necesitamos es o paciencia para usar mucho el mouse point and click para hacer cálculos paramétricos sobre H, o mucho mejor, los que me conocen ya lo saben, scripting skills, y dependiendo de qué tan script friendly sea el solver con el que queremos verificar, ¿no? Así que ya sabemos a dónde apunta todo. Entonces hacemos una receta, 10 puntos para hacer la receta. Proponemos un flujo, un coeficiente de difusión y un sigma de absorción y los escribimos en máxima, así que el flujo manufacturado es ese logaritmo con la raíz cuadrada que pusimos antes, el D es 1 y el sigma A 0,05. Le pedimos a máxima que nos calcule la fuente. ¿Cómo? Bueno, que la fuente sea menos la derivada de D por la derivada de phi con respecto de X 2 veces, con respecto de Y 2 veces, con respecto de Z 2 veces, y a eso le sume la sigma de absorción por el flujo. Y bueno, es esa lo que yo antes pegué. En verdad esto es un ASCII script, un ASCII art que acá no se ve muy bien, pero bueno, le pedimos que la convierta a text, la copio y la pego en el beamer que ustedes vieron. También le vamos a pedir que nos la convierta a ASCII porque esta string ASCII es lo que tenemos que meter en el solver como fuente. Bueno, tenemos que elegir un dominio para ver dónde vamos a resolver la ecuación diferencial. Obviamente que vamos a elegir un conejo. Y unas condiciones de contorno. Para empezar vamos a poner condiciones de Dirichlet, o sea, evaluar el flujo en la superficie del conejo. El punto 6, bueno, preparamos el input, que ya todos saben que el solver es Finox, entonces le pedimos que nos resuelva un problema 3D de difusión, le decimos que phi MMS es eso que pusimos, D y sigma es lo mismo que le pusimos a máxima, y que la fuente ponemos exactamente lo que nos dijo máxima que era, y las condiciones de contorno en este caso son todas condiciones de Dirichlet. Bueno, como máximo y Finox tienen el mismo la sintaxis de expresiones, esto es muy fácil porque lo copiamos y lo pegamos. El paso 7 entonces es hacer un loop y mashallar, resolver, calcular el error, mashallar, resolver, calcular el error para diferentes valores de h. Hacemos el ploteo en el log, fiteamos la pendiente y le mostramos al mundo nuestros resultados, siempre y cuando queramos mostrarlo. Muy bien, obviamente que yo ni copié ni pegué ninguna string ni nada, sino que hice un script que me llama a máxima y hace todo el loop. Esto está en el
dentro de el source de mi tesis, que la pueden ver aquí, está el link por ahí. Entonces en el capítulo de resultados, en el capítulo de MMS, hay uno para 2D y uno 3D. El que estamos viendo ahora es 3D, así que hay un script que se llama run.shell que hace todo exactamente eso. Llama Máxima, llama Gime, llama Finox, calcula los errores, plotea y da directamente una tabla en Markdown con el resultado. ¿Cuál es el resultado? Bueno, antes de ver el resultado, algunos dibujitos. Para una malla de factor C igual a 20, que es, mientras más grande se hace, más refinada es. Bueno, este es el flujo y esta es la diferencia entre el flujo numérico y el flujo manufacturado. ¿Sí? El flujo va entre algo 0,6 y 5. Y el error en este caso va entre menos 1 por 10 a la menos 2 y más 1 por 10 a la menos 2. Y si refinamos un poco más, para 100, por ejemplo, bueno, el flujo sigue estando en el mismo rango y el error cayó a un orden de magnitud, ¿sí? Entonces, al ojo desnudo no podemos ver bien la diferencia, pero bueno, hay un error E2 no 0, y cuando hacemos el dibujo, bueno, en este caso hacemos una curva para TED4 y otra para TED10, y bueno, si uno lo mira más o menos con cariño y le fitea el slope, bueno, en el caso de TED4 tenemos 1,98, que debería ser 2, y en este nos da 2,75 porque hay unos bumps acá. Bueno, pero podríamos decir que más o menos funcionan, ¿sí? Entonces, el error al ir achicando el tamaño de la malla va a 0 más o menos con el orden teórico. Finox es elementos finitos. Vamos a 2D, donde ahora el dominio lo simplificamos un poco, pero le ponemos un poco más de frutilla al postre en las expresiones. Entonces tenemos dos grupos ahora, vamos a tener un phi1 y un phi2, proponemos que phi1 sea seno al cuadrado por coseno cuadrado, que phi2 sea una tangente hiperbólica por un logaritmo, que ahora las propiedades de los materiales dependan del espacio, ahí con un logaritmo y algo, estas las dejamos quietitas por si acaso, y complicamos un poco más las condiciones de contorno. En left y en top vamos a poner Dirichlet, y en bottom y right vamos a poner Neumann, o sea, fijamos las corrientes, ya no el flujo solamente. Y bueno, se complica un poco más, pero todo en un script se puede hacer, así que los términos de fuente son un poco más complicados, pero Máxima los puede hacer. Fíjense que incluso hay una secante hiperbólica, otra vez por la tangente hiperbólica, y las corrientes, también las corrientes las necesitamos para poner las condiciones de contorno. Hay una secante hiperbólica por ahí dando vuelta en la corriente. Y bueno, se puede hacer. Este es el flujo 1 en una cierta malla, este es el flujo 2 en otra cierta malla. Estos son triángulos estructurados, triángulos no estructurados, y acá vemos el error en cuadrángulos estructurados, cuadrángulos no estructurados, para que tengamos una idea de los órdenes de magnitud. Hacemos el fiteo y ahora sí ya podemos usar triángulos de primer orden, de segundo orden, cuadrángulos de primer orden, de segundo orden, estructurados, no estructurados. Y bueno, más o menos funciona como uno esperaría. Así que para ir terminando, el método Manufacture Solution nos da una forma de verificar y salva el problema ese de que no sabemos la solución exacta, porque justamente la fabricamos, y entonces es como que la solución independiente es la solución numérica, ¿no? Entonces vamos al revés, en lugar de resolver dada una fuente, partimos del flujo y vemos qué fuente necesitamos para que la solución sea esa. Funciona para problemas lineales, algunos no lineales, pero bueno, por ejemplo, en este caso hicimos difusión con fuentes, no nos metimos en problema de criticidad. Se podría hacer, necesitamos un poco más de trabajo. Si fuese algún problema no lineal es más difícil, pero bueno, también se podría hacer. Algunas cosas no funcionan, como por ejemplo contacto en mecánica. Pero bueno, hay algunas cosas que tener, el tamaño del mesh size, porque por ejemplo, si estoy en una malla no estructurada, ¿qué quiere decir mesh size? Bueno, hay que ver cómo sacar un único mesh size a partir de una distribución de tamaños, cómo se calculan los errores. Si uno tiene elementos finitos de primer orden, la interpolación es lineal, entonces los errores más grandes van a estar fuera de los nodos, entonces no vale solamente mirar lo que pasa en los nodos, hay que integrar toda la diferencia para calcular el E2, quiero decir. Bueno, lo importante es que, volviendo a Richard Stallman, que está ahí sentado en la primera fila, esta es una forma de darle freedom, de darle libertad a los usuarios, porque pueden verificar en principio, o pueden tener la libertad de contratar a alguien para que verifique un código, ¿sí? Sin depender del desarrollador original. Así que también ese era el espíritu de la charla.
Dentro del repositorio de Finox hay un link donde están los MMS de térmico, y ahora todavía no agregué esta difusión, pero ya lo voy a agregar. La sección 6.9 de la tesis de doctorado, que se puede ver en HTML, así que si van aquí a resultados, en 6.9 está un poquito más, no mucho más explicado esto que dije, porque ya termina aquí. Cuadrado a dos grupos y ya termina. Así que bueno, les dejo esos links junto con los de la primera parte. Y si tenemos, Martín, algunos minutos para preguntas, me encantaría responder. Sí, si alguien tiene preguntas, quedaron todos impactados. Perdón. Bueno, no sé si tomo eso como un complemento o qué. Hay que digerirlo aparte de todo esto. Ah, por eso lo entiendo y por eso puse las dependencias para ir tomándole el peso con todos estos videos anteriores y con este video sobre MMS. Así que lo que les propongo es, bueno, vuelvan a ver todo eso, vuelvan a ver los links que les pasé de mi tesis de esa sección y los repositorios. Eh, y bueno, cuando se desimpacten, seguimos charlando. No, una pregunta por ahí es grado de dificultad, si el grado de dificultad de este método no es mayor que por ahí hacer las pruebas para que es difícil, estoy de acuerdo en que es difícil generar un espectro completo de prueba, de código de todas las variantes, pero sí, no sé también el grado de dificultad de implementar todo esto. Todo depende del checklist y de qué tan flexible sea tu solver. O sea que como mínimo necesitas que soporte expresiones algebraicas, porque vos le vas a poner una fuente que dependa del espacio. Y también necesitas que sea más o menos script friendly, cloud friendly, lo que hablamos el año pasado, para que vos puedas programáticamente definir tu simulación. Le llaman eso, no me gusta el término, pero se llama simulación programática. Así que bueno, si tiene un API en Python o podés usar qué sé yo, herramientas de Unix. Cuando yo dije que yo iba a copiar y pegar esta string en la fuente, obviamente que no copié y pegué, sino que usé sed o M4 o algún lenguaje de macro dentro de este script run, que yo lo corro y hace todo solo, ¿no? Así que todo depende de qué tan flexibles sean las herramientas con las que tenés, y justamente todo depende del solver que querés verificar. Obviamente que yo estoy tirando agua para mi molino porque justamente estoy explotando el unfair advantage que tiene Finox, ¿sí? Bien, sí, está claro. No sé si alguien del otro lado quiere preguntar algo del Zoom, del Meet. Muy bien. Bueno. Cerramos con el dibujo del conejo que tanto le gusta a Diego.